Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y además comentándoles que hemos invitado a platicar con nosotros a dos empresarios que se dedican a la pesca deportiva y que son pues bastante conocedores de esta rama de la actividad, no solo deportiva, yo diría también turística, y ahora con un enfoque, con una conciencia de conservación de las especies, de conservación del medio ambiente, porque hay una modalidad, me explicaban antes de empezar, que ahora atrapan como un deporte, pero liberan al pez que han atrapado y usan anzuelos especiales, etcétera, con objeto de no lastimarlo y permitir que el pez capturado pueda seguir viviendo. Por ello le damos la bienvenida al licenciado en Administración de Empresas por la UNAM, Gabriel Acosta Aizcorbe, a quien le damos la bienvenida. Gabriel, gracias por haber aceptado. Gracias por haber aceptado la invitación. Y también está con nosotros Miguel Lajut Serur, él también es licenciado en Administración de Empresas, ambos son empresarios y se dedican, como dije antes, a la pesca como actividad deportiva y turística. Gracias, Miguel, Paco. Gracias Buenos por haber aceptado. Pues Gabriel, gracias a ti. Coméntanos, si te parece bien, empezamos contigo. Coméntanos cómo está la actividad que pues les agrada tanto, que les apasiona y que tiene claroscuros, porque por un lado es un atractivo, es un deporte, genera una derrama económica importante, pero tiene sus bemoles como muchas actividades, porque según me comentaban ustedes, hay leyes muy buenas para proteger el medio ambiente, hay leyes muy buenas para conservar este tipo de especies, en este caso los sábalos, pero lamentablemente son leyes que a veces no se respetan. Coméntanos, por favor. Bueno, Paco, antes que nada, darte las gracias. La verdad es que después de muchísimos años de estar buscando oportunidades para platicar de esto que nos apasiona tanto, finalmente, pues, alguien nos escucha y por lo menos poder escuchar nuestro punto de vista, ¿no? Porque pues muchas veces solamente se escucha el punto de vista de la autoridad o solamente se escucha el punto de vista de lo que pudiéramos llamar la contraparte, ¿no? Entonces, antes que nada, pues gracias por darnos el espacio. Mira, y como te platicaba, yo creo que, digamos, este tema de la pesca deportiva, todo el tema relacionado con el mar, es difícil estar en una ciudad como Veracruz, en el puerto, y pues no hablar del mar, no hablar de la pesca, no quererlo, ¿no? Entonces, yo llegué aquí a Veracruz, como te comentaba, en 1990, pero realmente empecé a participar en todo este tema de la pesca deportiva desde el 2004. He participado en prácticamente todos los torneos que se realizan de las diferentes especies, porque no solamente es el sábalo. Y pues me ha tocado vivir toda la problemática relacionada con la pesca ilegal, relacionada con el deterioro, digamos, de la zona del Parque Arrecifal, con el no respeto de la veda. Me ha tocado ver también en buenos momentos cómo pues todos estos torneos y el potencial que tiene Veracruz para temas de pesca deportiva y que por falta de apoyo no se ha logrado dar a conocer. Realmente los que sabemos de pesca deportiva, y Miguel no me dejará mentir, tiene un potencial tremendo para lo que es el tema de generación económica para la ciudad. Cuando comparas el tipo de pesca que hay aquí, lo comparas con los lugares más famosos de México, como Cabo San Lucas, como Puerto Vallarta, el mismo Cancún, Cozumel. Los que estamos en esto sabemos que aquí tenemos para competir a los que nos gusta esto
por el tipo de especies que hay, las distancias a las que las puedes pescar, que no te tienes que alejar así muchísimo. Hay atún, hay marlin, hay dorado, sábalo, que es una especie única acá. Y sin embargo, pues el apoyo ha sido realmente nulo. Los torneos, el club de yates, realmente se mantiene gracias al esfuerzo de los que participan en el club y los que participan en los torneos, y evidentemente los empresarios que lo patrocinan, ¿no? Realmente en los últimos años ha perdido mucho apoyo que anteriormente daba el gobierno, y ahora pues viven de lo que logran generar con las inscripciones y patrocinios. Pero cuando viene la gente a pescar y se da cuenta lo que hay acá, realmente tenemos gente que viene con sus yates de Tampico y les gusta pasarse toda la temporada, por ejemplo, de marlin y atún aquí, que empieza ahora en agosto, dura agosto, septiembre, octubre. Entonces sí es mucho el potencial, ¿no? Y creo que es un tema muy extenso, ¿no? Ahora, en los otros temas, pues evidentemente que hay todo un tema relacionado con la parte de reglamentación, relacionada con el tema del respeto de las vedas, las tallas mínimas. Aquí hay veda de tiburón, hay veda de robalo. El sábalo, como te comentaba, está prohibido pescarse con fines de explotación comercial, y sin embargo lo hacen con artes ilegales de pesca. Hay denuncia, yo mismo he puesto denuncias de pesca ilegal de atún, de robalo, de pesca ilegal de sábalo. Ilegal porque está en época hecha esta pesca. Bueno, en el caso del robalo sí, hay veda. ¿Y esa veda puedes describir en qué consiste? ¿Es una prohibición de pescar? Porque me imagino sí, claro, que es cuando la especie se está reproduciendo. Entonces, si capturan en el momento de la reproducción, pues entonces el número de peces, llamémoslo así, de crías, pues claro, disminuye. En todos los estados de la República existen, en los costeros obviamente existen las vedas, son en diferentes épocas para diferentes especies. En Veracruz está dividido en dos zonas, una zona empieza más temprano, llega hasta el área de Barra de Chachalacas, y después entra lo que le llaman zona 2, que es de Barra de Chachalacas hacia abajo. En el caso del robalo. En el caso del sábalo, como te decía, bueno, luego hay el pulpo, está el tiburón. En el caso del sábalo, ese está en veda permanente, solamente se utiliza para fines de pesca deportiva. Tienes autorizado en tu permiso de pesca hasta 2 especies por pescador, los puedes sacrificar, pero no puedes utilizarlo para fines comerciales. No pueden poner un palangre, una red, y utilizan puntas expansivas con dinamita, cosas como esas, donde a lo mejor en un tiro sacan 50, 60 sábalos, ¿no? Hoy día en un torneo, pues a lo mejor sacrificas 5, 6 sábalos, los demás los liberas porque no tienen tamaño, la talla mínima que te exige el reglamento y el torneo, ¿no? Entonces, entonces el tema de las vedas, pues evidentemente pues es una problemática compleja, ¿no? Ya lo platicabas hace ratito. Hay muchas personas que viven, esa es su fuente de ingresos, ¿no? Pero la tienen que cuidar también, porque finalmente si el número de especies o el número de, no sé exactamente cómo definirlo, el número de peces tiende a disminuir, pues simplemente se acaba su fuente de ingresos. Sí, desde luego es una realidad. Si tú platicas con los pescadores, ellos te lo dicen. Es más, es triste ver cómo ya conforme van pasando las generaciones jóvenes ya no se dedican a esto. Ya ni siquiera es un sustento de vida, ¿no? Porque aparte está todo el tema del cambio climático que también ha afectado, luego vienen las temporadas de veda y la disminución en la cantidad, ¿no? Entonces la sobreexplotación también ha generado un problema para ellos mismos, ¿no? Luego hay otras especies que no tienen veda, ¿no? Por ejemplo, el atún, el marlin, pero en el caso del marlin tienes tallas mínimas. Por ejemplo, tú no puedes capturar ninguna especie, estás limitado a 2 por pescador, es por día, eso te permite tu permiso, pero tienes que respetar una talla mínima que son 99 pulgadas. Medido, hay una forma de medirlos y eso es más o menos como 2 metros 50 centímetros.
si no da esa talla no lo puedes sacrificar. Y eso ya está en los reglamentos. Tienes que liberarlo. Tienes que liberarlo. El problema de esto es que ¿quién verifica que eso se cumpla? Creo que ahí está. Bueno, en el caso de los torneos, está el detalle. Sí. Bueno, en los torneos sí, hay jueces y está con la pesca, ¿no? Pero cuando hay una pesca que no está regulada, que no está vigilada, que no está controlada, diría Cantinflas, ahí está el detalle. Vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con Gabriel Costa Aizcorbe y con Miguel Lahoud Serur. Empresarios que se dedican a la pesca deportiva, que conocen con profundidad la problemática que ésta tiene, los retos que enfrenta, los beneficios que genera cuando se cumple con la ley, los perjuicios que también produce cuando las vedas no son respetadas, y la idea es que nuestros amables radioyentes conozcan la problemática y cada quien en la medida de sus posibilidades ayude, colabore para que preservemos el medio ambiente y para que la pesca deportiva, que genera una amplia derrama económica que beneficia a todos los sectores, pues de alguna manera se pueda seguir practicando, porque hay materia prima. Exactamente. Es decir, hay que pescar. Si acabamos con las especies en ese afán de depredación que tenemos, pues simplemente las veremos ya nada más en los museos, en los acuarios o en los videos, porque estamos terminando de manera muy rápida. Aquí hay un caso muy emblemático en Veracruz de los años 60. Veracruz, el puerto era un paraíso. Miguel te puede comentar al respecto el tema del mero. Aquí en Veracruz existía el mero y grandes especies de meros, gigantes. ¿Gigantes de qué medida? Animales de más de 100 kilos, meros que verdaderamente para pesca deportiva son todo un reto. Y desafortunadamente la sobreexplotación, obviamente es una carne muy sabrosa, deliciosa yo te diría, pero la sobreexplotación terminó por extinguirlos. Hoy día difícilmente ves un mero, tienes que ser buzo como Miguel, que te puede platicar de algunos lugares que son unos paraísos para lo que es la observación de los meros en Roca Partida, esos lugares. Pero ya tú, para efectos prácticos, aquí en todo el polígono del Parque Arrecifal, ya no hay ni uno. No hay ni uno, ni pulpo, ni nada, ¿no? Entonces, a ver, hago una pregunta concreta. ¿Esto puede repoblarse de meros la zona? ¿O es muy difícil? Híjole, ahí si me preguntas algo en lo que no tengo experiencia, habría que preguntarle a un biólogo. La verdad no te sabría decir. Yo he visto, por ejemplo, o he leído de que cuando hay una población de algún animal que viene, pues de alguna forma decreciendo el número de integrantes de ese tipo de especie, pues simplemente hay alguien con una visión muy generosa, una visión de mediano plazo o largo plazo, tienen en un vivero, vamos a hablar por ejemplo de los loros, o vamos a hablar de las guacamayas, o vamos a hablar de algún animal que pues de alguna forma se intenta volver a introducir en determinada zona, los crían en un vivero o los crían en algún lugar especial, autorizado desde luego por las autoridades, válgase la redundancia, y luego los liberan. Entonces logran repoblar o reponer, como se diga, esa especie en esa zona. No lo sé, no me atrevería a darte una respuesta. Tal vez la gente del acuario, los biólogos, los que sepan de eso, podrían sería interesantísimo ver si se puede. No, en el caso del sábalo te puedo decir, a pesar de que tenemos que combatir y necesitamos que las autoridades nos ayuden con los operativos, la marina y demás, se han logrado mantener, digo, el número de capturas y liberaciones y demás, pero es una lucha muy difícil porque calcula que si, como te decía, en un torneo en el que participan a lo mejor 40 embarcaciones, 50 y alrededor de 150 participantes, que den la talla y califiquen y demás, a lo mejor son 5 especies, antes eran 3 días, ahora son 2 días de torneo, 5 especies, todos los demás se liberan. En un solo lance, en una mañana, si tú pones un palangre o utilizas una red, en algunos casos hemos sabido de lanchas que llegan a la zona de la Antigua, de Antón Lizardo, con a lo mejor 50 especies, Paco.
de un día. 50 especies, ¿te refieres a 50 peces? 50. De ese 50 sábalos. Es una tristeza. Y vamos a preguntarle a Miguel. Miguel, ¿hay respuesta por parte de las autoridades para tratar de controlar esto? Porque es una tristeza lo que está sucediendo. Gracias por la invitación, Paco. Fíjate que lenta, muy lenta. Las autoridades, desgraciadamente, pues no sé de qué manera podamos influir en ellos. Es un llamado para todas las autoridades, los distintos niveles, para que apoyen y para que inviertan más en este tipo de regulaciones. Siempre nos dicen que no tienen recursos, que tienen los empleados, que necesitan más lanchas, que necesitan más equipo. No tienen gasolina. Y nosotros mismos tratamos como empresarios, como miembros de algunos grupos, con mucha pasión, con muchas ganas de hacer bien las cosas, pues de apoyarlos de alguna manera, buscar algún patrocinador y todo para que se aplique la ley, ¿no? Para que se aplique la ley pareja y que todos los que nos gusta este apasionante deporte y los que viven también de la pesca, pues estén regulados, ¿no? Y estén vigilados y que cumplan con la ley. Eso es lo único que pedimos. Piso parejo. Piso parejo. Que lo que ustedes cumplen se aplique también para el resto de para personas. Todos, porque ahí hay videos y hay evidencias donde pues algunos sí, a otros no, a este sí, porque pues lo decidió alguna autoridad o porque va a dar menos problemas que este otro. O porque de acuerdo a su criterio no está infraganti y tienen que estar prácticamente viendo cómo los están sacrificando a la hora que están llegando a la playa. Eso es absurdo. A veces las leyes tienen buenas intenciones, pero están muy mal redactadas. Me platicabas tú, por ejemplo, que si hay alguien que está practicando pesca furtiva, pues de repente alguien lo ve, lo detecta, lo reporta y me parece que hay que reportarlo a Mazatlán. Bueno, si hoy, si la sede de Conapesca está en Mazatlán, aquí existía la delegación de Conapesca. Desafortunadamente, de un año para acá, pues prácticamente está ya en condición, si fuera empresa, en condición de quiebra, ¿no? Porque desapareció. No tiene delegado. Después quitaron también al subdelegado. Hoy solamente existen 2 oficiales para atender un área de... Para atender un perímetro que va, según me dicen, desde más o menos Laguna Verde hasta la Barra de Alvarado, con 2 lanchas. Grandísimo. Entonces imagínate eso en términos de kilómetros cuadrados en el mar, es una barbaridad, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? Entonces en algún momento se llegan a dar situaciones donde hay una época en donde puede conjuntarse que el robalo con el sábalo, ¿no? Y pueden, hay un momento ahí donde pueden estar en veda de robalo y todavía sigue habiendo sábalos, ¿no? Entonces cuando tú le dices a la autoridad te dice, pues es que no tengo suficientes elementos, no puedo vigilar un perímetro, necesitamos que nos apoye la Marina, ¿no? Para poder realmente hacer efectivos los operativos. Y aún así, a pesar de que muchas veces enviamos evidencias, yo te hice llegar alguna evidencia respecto a los robalos, donde claramente se ve ahí cómo está la hueva de robalo, pues ahí literalmente son fotografías que nos hicieron llegar, y aún así pones las denuncias, y ahí están mis 2 denuncias, y todavía no veo que me hayan contestado qué pasó con esas 2 denuncias. Una la hice específicamente en la zona de la barra de Boca del Río, donde ahí estaban, claramente se veía cómo estaban las lanchas, cómo lo estaban sacando, hay fotografías, y sin embargo la autoridad pues muchas veces simplemente recomienda, ¿no? Entonces sí, es que es terrible, no hay forma de ver que la ley se cumpla, porque la autoridad no tiene elementos, no tiene recursos. Ahora, con ese desmantelamiento de la institución, menos. Pues lamentablemente... Todos nosotros pagamos un permiso de pesca deportiva que por un año te cuesta 750 pesos. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué se hace con todos esos recursos? Veracruz, me dicen los oficiales de Conapesca que del presupuesto, que casualmente el presupuesto Conapesca, creo que el año pasado y este año tiene una reducción como del 38-40%, algo así, vi los números como 9,000 millones de pesos, una cantidad impresionante.
Me dicen que el 80% de eso se aplica para todas las labores de Conapesca en la zona del Pacífico. Entonces, realmente para la parte del Golfo, que no pues, hay recursos. Muy poco. Lo que yo creo que, y voy a dar una opinión aquí, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es entender que tenemos que cumplir con la ley sin necesidad de que nos estén vigilando. Para todo. Porque si no vamos a necesitar un policía para cada ciudadano, nos va a costar muy caro. Entonces, si tenemos leyes que procuran cuidar el medio ambiente, que procuran respetar las vedas, que procuran pues una serie de beneficios para las próximas generaciones y nosotros no las respetamos, pues simplemente no las respetamos porque no hay sanción, porque no hay vigilancia adecuada, porque falta cultura. Entre muchas personas que se dedican a este tipo de actividades, una cultura, yo diría, conservacionista. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Dicen quienes conocen que el futuro de la humanidad está en los mares, pero si los mares los contaminamos, si hay una sobreexplotación de determinadas especies, yo no sé, las futuras generaciones, yo creo que a nosotros ya no nos va a tocar, pero las futuras generaciones, ¿qué es lo que van a comer? ¿Qué es lo que le decimos mucho nosotros a los mismos pescadores que luego nos acompañan a los torneos y muchos se han convertido a ser pescadores comerciales, a ser pescadores experimentados para participar en torneos de pesca del sábalo, del atún, que tienen sus técnicas, el marlin, y platicamos, pues imagínate, son 10, 12 horas ahí, 2, 3 días afuera, pues tenemos muchos temas para platicar. Ellos son los que nos dicen de cómo sus hijos, sus nietos ya la pesca ni les interesa, ni se dedican a eso. Entonces, lo que un poco también queremos que se nos escuche en este tema es decir, a nosotros como pescadores deportivos se nos exige toda una reglamentación alrededor de los torneos de pesca, a los organizadores, a nosotros los permisos de pesca, todo lo que tienen que cumplir nuestras embarcaciones. Lo que queremos es que también eso sea piso parejo, ¿no? Porque sí, muchas veces te da coraje ver cómo algunas de esas embarcaciones de pescadores comerciales no cumplen con los mínimos de seguridad en la navegación. Ese es un tema importante. Quiero que lo toquemos con más profundidad. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con Gabriel Costa Aizcorbe, empresario, con Miguel Lahoud Serur, también empresario, y pues son ellos unos apasionados de la pesca deportiva y de este tipo de actividades que conlleva pues este deporte. Por ejemplo, la derrama económica que hay o que genera la actividad turística que también se desarrolla con este tipo de eventos. Lo importante aquí es ver que, creo que ese es el objetivo fundamental del programa, ver que se cumpla con los reglamentos, que se cumpla con la ley, que haya respeto al medio ambiente y que sea una actividad que pueda prolongarse durante muchos años más, porque precisamente el cuidado del medio ambiente, basado desde luego en el respeto a la ley, permite que esta actividad perdure. De lo contrario, estaremos acabando de manera radical y en algunos casos tal vez irreversible con una actividad que genera una gran derrama económica si es que se cuida. Y al decir genera una gran derrama económica, me refiero que en esta actividad salen beneficiados los hoteleros, los que venden lanchas, los que venden refacciones para las lanchas, quienes operan las lanchas, restaurantes, quienes venden motores, los restaurantes, los hoteles, los taxistas, los gasolineros. En fin, creo que es algo muy relevante la actividad que mencionamos, pero obviamente tiene sus complicaciones. Vamos a hablar de las complicaciones. Miguel, me decía Gabriel que uno de los problemas que tienen fundamentalmente que enfrentar ustedes es la falta de piso parejo. A ustedes se les exige que tengan registro de las lanchas, que paguen una cierta cuota, que tengan ciertas características sus embarcaciones para que sean seguras, para que no contaminen, etcétera. Les miden el tamaño de la especie que han capturado para saber si la tiene que soltar porque no tiene las dimensiones necesarias o la pueden sacrificar. Así es. Todo eso tratan ustedes de cumplirlo. Pero parece ser que hay quienes no han entendido esto, quienes hacen de las suyas
quienes abusan de la falta de vigilancia que hay por parte de Conapesca, porque no, esta dependencia no tiene presupuesto suficiente, entonces están depredando prácticamente lo que es pues el medio ambiente. Simplemente cuando alguien pesca una especie que está en veda, pues está apostándole a violando la ley. Violando la ley, pero además apostándole a obtener un beneficio ahora, un beneficio inmediato, muy relativo, porque está también sacrificando el futuro de la actividad al ya no haber reproducción. Claro, sí, por supuesto. ¿Qué problemas fundamentalmente enfrentan, Miguel? Fíjate, Paco, que el sábado fui a bucear con mis hijos y por ahí por la parte de la negada de adentro, atrás de Isla Verde, hay unas boyas que ponen especialmente para buzos, para llegar ahí, atracarte y bucear. Había 3 boyas en un punto específico y en las 3 boyas había 3 lanchas de pescadores pescando ahí en ese punto que está súper prohibido, ¿verdad? Con toda libertad, o sea, sacando el pescado que sea, los más chiquitos, medianos, grandes, pegándole en la torre a lo que es el ecosistema allá abajo, ¿no? De esto de las reproducciones, de las vedas, pero de una manera, o sea, está a la vista, ¿no? Está a la vista, pasamos varias lanchas privadas. Llegan, digamos, al descaro. Llegan al descaro, yo creo que vienen de regreso de pescar afuera, y ya de regreso se les hace muy fácil agarrar indebidamente, atracarse en esa boya, y ponerse a pescar, pero son 3 o 4 sacando lo que tú como buzo vas a admirar, cuidar, ¿no? Y apreciar de una manera totalmente indebida. Entonces la autoridad, pues ¿dónde está? O sea, yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde está? Les hemos mandado videos, fotos, aquí Gabriel ha hecho una labor loable en este tema, y pues no hay ninguna respuesta. O sea, no hay ninguna respuesta. Eso sí, si tú sales en el río con tu lancha privada, te llega la patrulla, te intercepta, te pide tu licencia de manejo, libertad de mar. ¿Y lo hace con todos? Porque me reportaban que este fin de semana hubo varias embarcaciones ahí por el estero que llevaban sobrecupo, que no llevaban chalecos salvavidas, que no cumplían con que no tenían ni siquiera registro. Por eso, lo que pasa es que los privados a veces decimos, bueno, nosotros no estamos depredando el medio ambiente, no estamos haciendo ningún daño, ¿por qué no lo que me estás aplicando a mí y lo que me estás pidiendo a mí en una lancha más moderna, que contamina menos, que trae un baño? Porque estas otras lanchas no traen baño, ni siquiera, ¿no? Entonces en vez de 10 gente, suben a 15, 20 personas arriba de esas lanchas, y ¿dónde hacen sus necesidades, no? Llegan a la isla, se bajan, no tienen baño. ¿A cuál isla? A la isla de en medio, ese es otro tema que podríamos dejar para otro programa, porque ese es otro tema de recreación, ¿no? Aparte de este que estamos hablando de la pesca. ¿Y está permitido que puedan desembarcar en esa isla? Mira, estuvo clausurada la isla, precisamente porque a las autoridades se les fue de las manos el control que están obligados a implementar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con piso parejo, porque si tú llegas con 10 o 15 gentes a esa isla en una lancha que no tiene baño, la propia embarcación, pues la gente que baja, pues ¿dónde hace sus necesidades? O sea, por lógica, pues ahí tenemos un punto que cuidar, ¿no? Las lanchas privadas, los que estamos privados, pues bueno, son lanchas que ya son más modernas, traen su baño. En fin, o sea, al momento de que a nosotros nos están acosando, nosotros lo primero que dicen todos los cuates y amigos, oye, ¿por qué nada más con nosotros? ¿Por qué no empezamos, como hemos mencionado, piso parejo, con todos los que realmente cobran o lucran en esa actividad, ¿verdad? Y luego vente con los privados, ¿no? Nos hacen pensar, bueno, nos quieren acosar como privados porque saben que hay dinero y a lo mejor pues les van a dar una mordida por fuera o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, además, imagínate, el trámite para obtener la autorización para poder, está limitado el número de embarcaciones que pueden estar en la isla del medio al mismo tiempo, creo que son 25. Evidentemente no puedes bajarte con ningún tipo ya de aditamento, ni hieleras, ni sillas, ni sombrillas, ni nada, solamente puedes caminar y hay claras evidencias. Yo te envié algunos videos donde claramente ves cómo llegan con exceso de personas, bajan hieleras, bajan sillas, pero lo más ridículo de todo, yo diría, tienes que hacer un trámite en la Secretaría de Gobernación en México para obtener un permiso que te lo dan si quieren por 7 días, no sabes cuál es el criterio, por un mes,
tienes que nombrar específicamente a las personas que van, como si fuéramos a desembarcar a una isla para invadirla, ¿verdad? Son trámites que uno no entiende desde cuándo están y por qué en la Secretaría de Gobernación. Te cansan. Entonces, lo que yo te platicaba, Paco, y lo que decía Miguel, a nosotros todo el trámite, y estamos de acuerdo ahora que llegó el nuevo capitán de puerto, y aquí le hago un llamado y digo, lo felicito, pero también lo que pedimos es, nuevamente el tema, ¿no? Piso parejo, que se exija de la misma manera. A nosotros, en el caso mío, a mí me exigen un documento, aquí lo ves, se llama libreta de mar, más aparte tengo que tener una certificación especial que se llama patrón de yates para poder... Todo este trámite, yo tardé más o menos como entre 3 y 4 meses para obtener la libreta de mar, el patrón de yate, el certificado de seguridad marítima, la matrícula. Han sido vueltas y vueltas. Yo creo que documentos notarizados, alrededor de entre 15 y 20 mil pesos, Paco. Nos tenemos que gastar nosotros como embarcaciones privadas, ¿no? Sí, algunos... Nos da mucho coraje, y yo lo reconozco a mí en lo personal, ver tanto embarcaciones privadas como embarcaciones comerciales que absolutamente, y en cierta manera... Que no cumplen, que no cumplen. Terminar la idea. O nada. Y lo que vemos es un caso de, o verdaderamente ya falta de interés al ver que de nada sirve, porque verdaderamente a veces uno piensa que no sirve de nada, porque no hay piso parejo, no hay supervisión, no hay vigilancia, no hay suficientes operativos para detener a ambos, motos de agua privados, pescadores comerciales, embarcaciones de prestadores de servicios. Entonces dices, bueno, ¿para qué me voy a ir a gastar? Alguien me decía, no sé cuál de ustedes me comentaba vía WhatsApp, que en el estero este fin de semana había algunas embarcaciones que no tenían ni matrícula, que llevaban sobrecupo, que no llevaban salvavidas. Las motos además, de agua, y además lo básico. Unas velocidades que podían provocar un accidente. Es tierra de nadie, el río, el estero, específicamente es tierra de nadie. Hay una anarquía. Las motos de agua sin chalecos, corren, pasan corriendo, derrapan, se caen. Yo estoy convencido, Miguel, que va a haber un accidente. Bueno, ya hubo una desgracia. Mortal. Ya, entonces, realmente si la autoridad, y mira que hemos insistido en el tema de la regulación de las motos de agua en el estero, y verdaderamente ves pasar a las lanchas, porque aparte ni siquiera sabes cuál es la coordinación que hay entre la Fuerza Civil, la Capitanía de Puerto. Hay veces que hasta con fines, yo creo, meramente publicitarios, autoridades del municipio de Boca del Río, quieren intervenir para que sin tener absolutamente ninguna... No hay coordinación entre ellos. No hay coordinación, entonces ves y dices, ¿cómo es posible que no puedan regular a velocidades que pueden causar un accidente verdaderamente mortal, ¿verdad? Olvídate ya el tema de documentación, o sea, la velocidad está regulado por ley, no puedes ir a más de 4 nudos en el estero. ¿Y qué velocidades llevan? 20, 25, 30 25, vuelan, son como misiles. Sí, y le hemos dicho a las autoridades, ¿no? Acuérdate, Gabriel, Paco, que hace el ancho del río del estero es de 60 metros. Y hace 10 años había 200 lanchas, hoy hay 2,000. Y esas 2,000, digo, no todas al mismo tiempo, pero circulan por esa misma vía, ¿no? Entonces, ahora sí exigimos realmente que la autoridad sí se aplique, porque está sobrepoblado de embarcaciones que transitan sin ningún señalamiento de ningún tipo. O sea, tú vas a Estados Unidos y te impresionas ver cómo están los señalamientos, te ponen letreros de velocidad, hay patrullas por todos lados. Y aquí no tenemos ni siquiera un señalamiento. ¿Dónde aplican los recursos que nosotros estamos pagando para todos esos trámites? Hay una sola lancha de la Capitanía de Puerto, una. O sea, imagínate en Semana Santa. ¿Cómo pueden supervisar? Entonces, yo le hago un llamado al capitán, vamos a platicar, capitán, ¿por qué no se sienta con nosotros, los usuarios, y nos escucha? ¿Ya lo solicitaron ustedes? Uy, muchas veces. Y sí nos ha atendido, a mí en lo personal me ha atendido, pero pues le llevo evidencia y demás, y muchas veces veo que solamente se concentran en hacer operativos en tierra, en las marinas, donde literalmente, y perdón el lenguaje, nos tienen de pechito, y estando ahí vemos claramente cómo pasan una y otra embarcación, y simplemente la Capitanía de Puerto no hace nada. Entonces, yo creo que hace falta muchísima más. Ana, si algunos de los que van en lanchas a alta velocidad sin chalecos son políticos o influyentes. No, peor. Vamos a una pausa y regresamos.
Continuamos con su programa Líderes de Opinión, platicando con Gabriel Costa Aizcorbe y con Miguel Lajud Serur, ambos empresarios, ambos apasionados de la pesca deportiva. Señores, estamos en etapa de conclusiones. Yo sé que es complicado esto. Es muy difícil que seguramente las autoridades cuenten con recursos. Hablo de las autoridades correspondientes que tienen que vigilar esto, el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de los reglamentos que tienen que vigilar. Pues deben ser varios cientos de kilómetros cuadrados y con 2 lanchas que tienen, por ejemplo, con la pesca poco se puede hacer. En el caso de la Capitanía del Puerto creo que tiene una. Entiendo que sí. Bueno, por lo entonces, menos nada más he visto una. Yo. Entonces, pues es muy difícil. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado para que las personas de alguna forma nos autorregulemos. Es como si en una carretera dice 100 kilómetros por hora y voy a 150. Aunque no me vea ninguna patrulla y que me pueda detener, o no me vea ningún policía federal de caminos, yo tengo que, por obligación, pues tener una velocidad o manejar una velocidad razonable, por si no voy a tener un accidente y donde voy a salir a lo mejor lastimado o muerto, y donde además lo más grave es que puedo afectar a terceros que nada tienen que ver con mi irresponsabilidad como conductor. En ese aspecto me parece que hay que hacer una labor de no solamente de solicitarle a las autoridades su intervención, que pidan presupuesto. Yo no sé, pagamos cada vez más impuestos, no me explico cómo es que cada vez alcanza menos el dinero. Eso es una cuestión que cuesta trabajo entender. Y a lo mejor una forma de entenderlo es porque ahora muchos de los impuestos que tenemos que pagar los ciudadanos para poder tener servicios, para poder tener vigilancia en algunas actividades que se desarrollan, para poder tener control, para poder vigilar que el ciudadano cumpla con la ley, pues ahora se destinan a dádivas, a subsidios, a apoyos, regalos, etcétera, y así no hay ningún dinero que alcance. Pero bueno, aquí creo que hay una actividad que sí puede recomendársele, más que actividad, yo diría una actitud que sí debe recomendársele a las personas que se consideren ciudadanos responsables. Simplemente que entiendan que la veda tiene una razón de ser, que si no se respeta estamos afectando el medio ambiente, estamos afectando la población de determinada especie de peces y estamos también afectando a las futuras generaciones. Yo creo que hay que hacer una labor de concientización. Eso es lo que yo pienso simplemente como ciudadano también preocupado del tema. Pero ustedes como expertos, ¿qué es lo que piensan que debe hacerse? Mira, Paco, yo concluiría con 3 o 4 temas. Uno, en el tema de la pesca deportiva, yo creo que lo que quisiéramos ver nuevamente es en el tema de la promoción del turismo, que nuevamente las autoridades, ya sea a nivel municipal, a nivel estatal, se den cuenta el potencial que existe, todo lo que ha hecho los organizadores de los torneos, los esfuerzos económicos que le han metido a estos torneos, como cada vez hay más participantes, y que vuelvan a apoyar y que vuelvan a promocionar Veracruz como destino para la pesca deportiva, ¿no? Eso sería, porque es a lo que nosotros nos gusta, ¿no? Eso sería por un lado. Por el otro lado, creo que en el tema de Conapesca tiene que haber algo, tiene que pasar. No puede ser que una autoridad como Conapesca opera en esas condiciones, ¿no? Así va a ser imposible. Condiciones verdaderamente lastimosas. Pues es que no si tienen, yo para gasolina, ¿cómo van a vigilar? Entonces tiene que haber recursos, presupuesto acorde al tamaño del litoral veracruzano, al tamaño. Veracruz debe ser el 3º o 4º productor de productos pesqueros a nivel nacional. Ahí están las estadísticas y es imposible poder llevar a cabo una labor de inspección y vigilancia cuando tienes 2 oficiales para
todo el estado. Eso es una locura, ¿no? Eso no funciona, es como si no hubiera, ¿no? Además, yo creo que también hace falta cambiar algunas leyes, porque son redactadas atrás de un escritorio por personas que a veces no tienen ni la más remota idea de darle a las cosas un sentido práctico. Si, por ejemplo, para que prospere una denuncia tiene que ser, pues, digamos, atrapado infragante el infractor, Sí. pues de aquí a que llegue una de las lanchas que tiene y que se haya avisado a Mazatlán, donde está la sede de Conapesca o donde va a estar, de aquí a que llegan la instrucción para ir a atrapar. Mira, te doy a quien otro está ejemplo. violando la ley, pues a lo mejor ya pasaron horas o días. Te doy otro ejemplo, Ya no se Paco. Por pudo. ejemplo, ahorita el Parque Arrecifal. El Parque Arrecifal creo que tiene, no sé si más de un año sin director. El Parque Arrecifal, tan mencionado Parque Arrecifal, que también sufre unas condiciones de falta de presupuesto, no tienen lanchas para supervisar y por eso pasa lo que decía Miguel, ¿no? De pesca ilegal, utilización de redes en el perímetro del Parque Arrecifal. Ese es todo un tema, ¿no? Toda la controversia que hay relacionada con el Parque Arrecifal, el hecho, pues hoy día está prohibido utilizar Salmedina, la Isla Verde, está muy limitada, y eso en otros países del mundo, en Bahamas, en Florida, en Estados Unidos, puedes usar las islas. Estuvieran y abiertas. Es cuestión de orden y están abiertas y todo, ¿no? Entonces todo eso es un tema. Pero eso va ¿no? relacionado también con la cultura. Aquí en México, si no hay un policía que esté vigilando, la gente no cumple. Bueno, una buena parte, habrá excepciones honrosas, pero una buena parte necesita tener la vigilancia para cumplir. Y mi último tema, el cuarto que yo te diría, que de lo que platicamos como conclusión sería lo que has mencionado, ¿no? Piso parejo, que se apliquen las leyes por igual, lanchas privadas, lanchas de servicios, pescadores comerciales, cooperativas, que se les exija lo que hoy dice el reglamento de navegación y la ley de navegación de forma pareja, que se hagan los operativos igual. ¿Por qué solo a las marinas? ¿Por qué no van a las cooperativas? ¿Por qué no les exigen radio, chalecos, todos los implementos de seguridad? Todo lo que se requiere, piso parejo en la aplicación, que pasen por los mismos trámites que pasamos nosotros. Y que simplifiquen los trámites, porque a veces la gente prefiere jugársela. Cuando un trámite es demasiado tortuoso, demasiado enredado, abortas. Ya no es lo que cueste, es el tiempo que se pierde, digo que lo que cueste por los derechos que hay que pagar, es el tiempo y las vueltas. Y es triste que hay que dar. Que a veces parece que solamente se logra algo, que es muchas veces las prácticas que utilizan algunos de los líderes de las cooperativas pesqueras, es atravesar las lanchas a medio bulevar, de alguna manera, en algunos casos, no digo que siempre, algunas cuestiones hasta medio de extorsión, pero levantan la voz, ¿verdad? De alguna manera tendrán razón en algunas cosas, en otras no. Pero parece que cuando lo ventilan en los medios y van a los diferentes periódicos acá, parece que sí les hacen caso. Y en cambio a nosotros, que pues ahí estamos, dicen, no, pues ahí está el pan, ¿verdad? Entonces digo, oiga, Capitanía, oye, Conapesca, oye, Profepa, oye, Parque Arrecifal, a ver, ¿dónde está el piso parejo, no? Bueno, pues ya está de alguna forma esto dado a conocer. Hay muchos aspectos que los ciudadanos que nos dedicamos a esta actividad desconocíamos, pero yo creo que aquí está ya los planteamientos con mucha claridad. Le toca a las autoridades hacer su parte. Y si no hay presupuesto para alguna dependencia, pues la obligación de quienes están a cargo es hablar con sus jefes, levantar también la voz, porque no se le puede exigir a alguien que cumpla con su tarea cuando no, la misma dependencia no le da los insumos, no le da los medios, no le da el presupuesto para poder hacer esa labor de manera al menos decorosa. Claro. Mucho hay que hacer por cambiar las cosas en México, pero yo diría algo que no se nos debe de olvidar. No necesitamos o no debemos de necesitar a alguien que nos esté vigilando. Me parece que es obligación de cualquier ciudadano que quiere este país, si deseamos conservar el medio ambiente, sobre todo, cumplir con la ley. Tenemos que hacerlo sin necesidad de estar acosados por una autoridad o amenazados con una sanción, porque supuestamente nos debe de nacer cumplir con la ley. Debe ser un acto de voluntad, un acto de convencimiento y no estar esperando a que la autoridad y no debe se de estar descuide. supeditado tampoco
al estatus económico o a la condición económica de cada persona o al tamaño o al tipo de embarcación, y con las grandes o las que se ven más bonitas en esas sí, porque parecería que ahí sí hay recursos, y con los que no, ¿verdad? Porque ahí entonces los líderes se molestan y hacen manifestaciones y pareciera que a veces son intocables, ¿no? Entonces, que apliquen la ley como debe de ser. Lo que pasa es que a veces los líderes han encontrado un modus vivendi de esto, ¿eh? Hay líderes que de todo, porque yo veo que cada cierto tiempo les dan lanchas, les dan redes, les dan motores, pues eso se vuelve también una especie de industria, de la industria de la extorsión, la industria de extender la mano para ver qué consigo, y muchas veces parte de esos recursos, lamentablemente, conociendo cómo están las cosas en nuestro medio, pues no van a dar a manos de los verdaderos pescadores, sino se quedan con los líderes. Esa es una tristeza y una desgracia. Pero bueno, mucho tenemos que hacer en este país para cambiar las cosas con el ánimo de mejorarlas, con el ánimo de ir para adelante y no ir para atrás. Exactamente. Pues ya está aquí el comentario. Ojalá las autoridades hagan caso. Gracias, Paco. Gracias por el espacio, Paco. Nada que agradecer, Miguel. Yo creí que nada más te dedicabas pues de todo un poco. Al ramo alimenticio, sino también al ramo deportivo. El mar nos encanta, es nuestra pasión y debemos de cuidarlo. Muy bien. Gabriel, pues muchas gracias. Espero que haya, pues, se haya entendido el mensaje. Y aquí están los micrófonos abiertos, con mucho gusto, cuando tengan necesidad de venir a comentar. Dale las gracias a Felillo, que después de mucho discutir y apretarlo y presionar, finalmente siempre nos ha apoyado. Felillo ama el mar. Él ama el mar. Su vida, ¿no? Entonces, pues muy buen pescador. Dale las gracias a él por habernos apoyado para que se nos dé el espacio, y ojalá algo suceda, ¿no? Ojalá algo sea para bien. Para bien, claro. Pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Hacemos votos porque les haya agradado el tema, que haya merecido su interés, y desde luego hacemos también el compromiso de que Dios mediante el próximo sábado estaremos en otro de sus programas Líderes de Opinión, entrevistando a algunas personalidades que tienen siempre algo que comunicar, algo que aportar a nuestra comunidad para su beneficio. Así es que muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto.